parece todavía pronto para poder llegar a las conclusiones de esta pandemia hasta aquí. Porque sí que tenemos fogonazos de muy distinto tipo, en ocasiones fogonazos muy contradictorios de las sensaciones que hemos ido deduciendo de esta crisis. Ahora mismo hay una enorme duda, la duda de saber si cuando esto finalice eh, regresaremos con los ojos cerrados a todos los modelos, actitudes y actividades que antes teníamos, o iremos con algunas de estas tradiciones o costumbres o rutinas ya alteradas o modificadas. No sé, hay diferencia de opiniones. Hay quien cree que esto se olvidará en cuanto dispongamos de unos cuantos días de serenidad y otros creen que no, que esto les dejará una profunda huella. Yo no estoy muy seguro de ninguna de las dos cosas, el tiempo lo irá diciendo, pero sí creo que hay algunas cosas a las que deberíamos en este momento ya llegar como conclusión o como preconclusión todos juntos, ¿no? La primera de todas ellas es la convicción definitiva por parte de toda la sociedad de que el servicio sanitario es absolutamente fundamental y crucial. Que un Estado moderno, para ser considerado un Estado moderno, tiene que tener una base muy sólida de un servicio sanitario público muy potente. Segundo, que ese servicio sanitario público muy potente tiene que ser capaz de sumar, de añadir, de incorporar todas las capacidades que pueden tener también los sectores públicos, que estamos viviendo un mundo en el que todo nos llama a actividades de corte integrado. En este momento, hasta en las actividades investigadoras más avanzadas, te encuentras con grupos interdisciplinarios trabajando en cosas de más variado signo. Yo estuve haciendo entrevistas con científicos por todo el mundo y me sorprendió que quien estaba dirigiendo el mapa del cerebro, por ejemplo, en la Universidad de Columbia, tenía en su gigantesco equipo desde filósofos hasta arquitectos. Ahora el objetivo es ya evidente, es la suma de todo. Por tanto, creo que sobre la base de un potente servicio público de sanidad es también importantísimo saber establecer acuerdos, alianzas con una mirada integrada, holística, que sea capaz de sumar las experiencias, capacidades y actividades de los sectores privados. Por tanto, estas ya son algunas de las conclusiones a las que podemos llegar. Y alguna otra también, derivada del hecho de que este tipo de consideraciones debería tener un carácter preideológico. Preideológico. No podemos seguir librando una batalla ideológica en torno a los temas de salud. Eso me parece completamente suicida. Y creo que esta pandemia nos debería ya llevar a esa conclusión. Los temas, algunos temas de la actividad compartida, y desde luego el de la salud como uno de ellos fundamental, tiene que constituir un cimiento a partir del cual puede comenzar la discusión ideológica, pero no antes. Ahí tendría que llegar a concertarse de una manera absoluta esta convicción, una base profunda, una base sólida de sanidad pública, una integración de la sanidad privada en operaciones concertadas perfectamente sumadas y a partir de esa estructura y una arquitectura compartida por todos, iniciamos la discusión ideológica. Me parecen temas preideológicos. Son algunas de las muchas cosas que ya nos están dejando sobre la mesa las deducciones de la pandemia, pero en lo relacionado a la salud, a mí esta ya me parece una primera, básica y fundamental. La primera enseñanza es la convicción de que formamos parte de una misma especie. Eudald Carbonell, uno de los codirectores de Atapuerca, me dijo que mientras estamos aquí discutiendo sobre la conveniencia de atacar, abordar este gran problema desde una perspectiva local, una perspectiva regional, una perspectiva nacional, una perspectiva internacional, se nos está olvidando la enseñanza número uno, que ante este tipo de circunstancia que nos sitúa hoy como ayer, como en el siglo XIII o en el siglo IV, en nuestra más absoluta vulnerabilidad como seres humanos, me parece inexplicable que no avancemos en nuestra consideración de miembros todos de una misma especie, dando un paso de gigante en esta consideración. Todo lo que estamos en este momento observando nos coloca en punto de vulnerabilidad y de fragilidad completamente compartida, sea cual sea nuestra edad, nuestra circunstancia económica, social, el lugar en el que vivamos, miembros de una misma especie. La segunda deducción me parece también bastante evidente y es que estamos viviendo una relación equivocada con la naturaleza.
Este virus responde a muchas cosas, pero brota de la ruptura de equilibrios, de armonías en el seno de la relación del hombre con la naturaleza. Y esto, como el cambio climático y como muchas otras cosas, son hermanos de sangre. Formamos parte de una misma cadena, somos un eslabón más de la cadena de la vida, no somos algo distinto de un eslabón más de la cadena de la vida, y esta condición de miembros todos de una misma especie y eslabones todos de la misma cadena de la vida debería ayudarnos a revisar nuestra mirada en relación con la naturaleza. Y luego, en tercer lugar, para mí, una de las enseñanzas más llamativas ha sido el descubrimiento de quiénes son los servicios esenciales. El día que se notificó que quedábamos todos completamente confinados, salvo los servicios esenciales, y se hizo pública la relación de los servicios esenciales, creo que ese día los ciudadanos hubiéramos debido aprender una lección para toda nuestra vida. De pronto descubríamos que esenciales eran los servicios sanitarios, los barrenderos, los limpiadoras, los distribuidores, los repartidores de los recogedores de productos agrícolas. Una importantísima novedad que nos hubiera debido recolocar las cosas. Por lo que se refiere a la sanidad, la evidencia de que es un servicio esencial. Eso no se puede olvidar ya nunca más. Esto también de paso nos hubiera debido ayudar, nos debería ayudar, no nos va a ayudar, a entender también la importancia de estos servicios que normalmente miramos con desdén, que son los últimos de la fila de todas las filas, los que menos cobran y los que primero pierden su trabajo y que de repente nos aparecen en la selección de los servicios esenciales. Estas tres cosas, la primera, nuestra condición de miembros de la misma especie; la segunda, una equivocada mirada en nuestra relación con la naturaleza que debemos corregir; y el tercero, una equivocada mirada de lo que son esenciales en una sociedad que debería también ayudarnos a corregir muchos de los actuales desequilibrios. A mí me parece que el cambio fundamental que se tiene que producir tiene que ser un cambio de mentalidad. Estamos adoptando una posición equivocada, una posición pasiva, expectativa. Todo lo que decimos lo revela. ¿Cuándo va a acabar? Estamos esperando a ver cuándo va a acabar. ¿Qué va a pasar? Estamos esperando a saber qué va a pasar. ¿Qué van a decidir? Estamos esperando a saber qué van a decidir. Cuando la mirada es equivocada. En esta serie de entrevistas que estuve haciendo varios años por todo el mundo, en las principales universidades, hablando con los principales científicos, iba yo buscando una respuesta a la pregunta de qué va a pasar, y descubrí que llevaba la pregunta equivocada, porque la pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vamos a hacer. Y lo que va a pasar es lo que vayamos a hacer, y no sé qué vamos a hacer. Lo que me parece a mí que deberíamos recolocar las cosas observando con una mirada nueva nuestra actual realidad, entendiendo de otra manera nuestro sentido de la vida. Pero a mí me parece como verdaderamente necesario entender el valor de lo integral y lo de sumar, lo de sumar. Yo he dicho muchas veces que España es un país en el que hemos aprendido antes a dividir que a sumar. A dividir, en fin, aprendemos todos a dividir enseguida. Sumar nos cuesta muchísimo y, sin embargo, esto nos está obligando a mirar las cosas con una mirada nueva. Hemos de sumar capacidades, sumar recursos, sumar experiencias, sumar conocimientos, sumar sabidurías. Y esto es lo que, a mi juicio, debería ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Creo que no, porque hemos construido una sociedad que es una selva muy fiera de competición, hasta loca, incluso hasta la demencia, que está haciéndonos un poco difícil el entendimiento de esta necesidad de la suma. Pero también veo que hay una corriente en esta dirección. Antes lo decía, hay una corriente que nos lleva en esta dirección de integrar conocimientos. Yo, por tanto, creo que se trata de saber no qué va a pasar, sino qué vamos a hacer, y se trata de saber si lo que vamos a hacer puede superar esa guerra brutal de las competiciones fieras, al menos hasta el capítulo suficiente como para que podamos sumar aliados, complicidades y experiencias en la búsqueda de soluciones a los problemas. Pues muy interesante. La verdad es que entrevistando a varias personas piensan un poco como tú, ¿no? El hecho de que parece que se nos va, esto en cuanto salga la vacuna se nos va a olvidar, ¿no? Sí, esa es la gran cuestión es esa, ¿no? Es decir, es que si esto, cuando pasen 2 semanas de una cierta normalidad, Normalidad. pues nos restregamos los ojos, ha sido una pesadilla y miramos hacia adelante, o Mm. aprendemos algún tipo de lección. Mi experiencia, mi conclusión es que vamos a
a olvidarlo bastante pronto, pero va a quedar un fondo ahí que yo creo que deberíamos ya convertir en hecho aplicado, ¿no? Como digo, sobre todo es el principio de darle a la salud la importancia que tiene y saber integrar las capacidades públicas y privadas a partir de un fuerte colchón público y que eso debería establecerse. Antes de que decidamos que se nos ha olvidado o no, eso yo creo que las autoridades públicas deberían tomar algunos toros por los cuernos y tomar decisiones rotundas en ese capítulo, ¿no? Es que ya lo he dicho varias veces, lo repito, es que yo solo creo en la colaboración. Incluso la vieja disputa entre humanidades y ciencia ha quedado, en cierto sentido, superada. Hablamos hacia una ciencia con conciencia humanitaria y hacia un humanismo con conocimiento y conciencia de lo científico. ¿Y cuál es el problema? El problema es las resistencias por prejuicios y por el prejuicio es fundamental. Decía Einstein que es mucho más fácil disolver el átomo que disolver un prejuicio. Y en este momento hay posiciones ideológicas que están encastilladas de manera absolutamente radical, haciendo muy difícil el abordaje de determinadas cuestiones fuera de los parámetros de esos principios, prejuicios absolutamente fundamentales. La colaboración entre lo público y lo privado, como la colaboración de todo con todo, y en cualquier actividad de la ciencia, ahora lo vemos, en cualquier actividad, en la lucha contra cualquier enfermedad, vemos que se está cada vez ampliando más el número de miradas de distinto origen para proyectar sabidurías hacia un único punto. Por tanto, a mí eso me parece capital. La dificultad, ¿cuál es? Los prejuicios ideológicos y los prejuicios de posición política, que están teniendo más dificultad para ser elásticos ante las nuevas realidades de la vida y que las afrontan desde posiciones muy agarradas a su libro de texto, a su evangelio sagrado, ¿no? Yo creo que hemos de tener elasticidad. El mundo que se nos está enfrentando con desafíos que desbordan muchas de estas casillas ciegas de los planteamientos ideológicos muy prejuiciosos y creo que ese es el obstáculo fundamental que hay para avanzar en la dirección a la que nos conduce el sentido común, la lógica y en fin, la realidad, ¿no? La clave para mí es tomar la decisión de convertirse en elementos proactivos en los problemas de nuestro tiempo. Ahora hay una inercia más o menos instintiva a la pasividad y hay una inercia instintiva a la espera de las soluciones procedentes de milagrosos lugares remotos. Nos quejamos de la presión de las autoridades políticas, pero al tiempo aguardamos sentados a que las autoridades políticas resuelvan las cuestiones. Esta es una sociedad extremadamente paradójica y muy contradictoria. Yo he señalado muchas veces que esta sociedad que se define a sí mismo como la sociedad más escéptica de todos los tiempos es al mismo tiempo la más crédula de todos los tiempos. Es decir, no cree en nada y sin embargo se lo cree todo. Al tiempo se queja de que las autoridades imponen sus opiniones y no actúa de una manera directa, no quiere participar de una manera directa en la solución de los problemas. Yo creo que se trataría, por tanto, de mi juicio, de entender que tenemos un futuro que es una página en blanco, que el futuro no está escrito, que el futuro lo deciden los seres humanos con lo que deciden hacer, con lo que deciden no hacer y con lo que deciden permitir que otros hagan, y que, por tanto, estas grandes novedades que la sociedad está en este momento planteando y que necesitarían pues, la presencia de toda la ciudadanía activa con voluntad de participación, corren el riesgo de ir por su camino o dejarnos, lo que sería peor todavía, en manos de los más listos que lleven la batuta. Creo que hay que adoptar una cuestión activa, pensar que el futuro no está escrito, que lo tenemos que escribir, que lo podemos escribir y que no lo vamos a escribir si no es sumando todo lo que sea sumable. En este momento hay que sumar, repito, capacidades en una mirada integral, holística de las cosas, proyectando todos los conocimientos en complicidades crecientes para tratar de avanzar. Por tanto, esa sería mi conclusión. No estar esperando a que nos resuelvan los problemas o a que respondan a esa pregunta. La pregunta no es qué va a pasar, la pregunta es qué vamos a hacer.